Buen día, maestros y maestras. Sean bienvenidos de nueva cuenta a este material en donde revisaremos la segunda sesión de nuestro Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva correspondiente al ciclo escolar 2022-2023. Revisaremos a grosso modo la segunda sesión para nuestra guía de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, en la cual, como ya revisamos en nuestra primera sesión, estamos haciendo un primer acercamiento a lo que es nuestro plan y programas de estudio de la educación básica 2022. Para esta segunda sesión de Consejo Técnico en su fase intensiva, se nos estipulan dos propósitos. El primero es que reconozcamos la articulación que existe entre los ámbitos de gestión escolar al analizar las problemáticas identificadas en su diagnóstico integral, que serán atendidos a través del programa escolar de mejora continua. Y también tenemos un segundo propósito que consiste en que reflexionemos en torno a la toma de decisiones y a los factores que inciden en esta, a fin de reconocer la autonomía profesional y curricular. Bien, como ya revisamos en la primera sesión, que corresponde a el análisis, al diagnóstico, al saber la escuela o identificar la escuela que somos y que queremos ser a través de un diagnóstico y a una autoevaluación, ahora es momento que podamos tener nuestro primer acercamiento a un momento uno en el cual vamos a considerar un espacio de decisión para que todos y todas aprendan. Es decir, vamos a analizar los resultados de un diagnóstico integral de la escuela. Sabemos que el diagnóstico integral de la escuela es la fase inicial de nuestro programa escolar de mejora continua, que es un tipo de planeación estratégica que realizamos los docentes para poder resolver problemas que se encuentran dentro del terreno educativo. Así pues, el programa escolar de mejora continua es una propuesta concreta y realista que, a partir de un diagnóstico previamente realizado por todos los actores educativos, se considera como un documento con condiciones a partir de las cuales nosotros podemos mejorar la estructura, la organización y el funcionamiento de nuestra escuela. El PEMSE plantea objetivos de mejora, metas y acciones que permiten fortalecer los puntos fuertes y resolver los problemas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Entonces, el PEMSE es una planeación estratégica que tiene como principal objetivo resolver problemas educativos en nuestros centros escolares. Las principales características que definen al PEMSE es que se basa en un diagnóstico escolar, se enmarca en una política de participación y colaboración, tiene una perspectiva o una visión de futuro, es multianual, es de carácter flexible y sobre todo permite desarrollar o integrar una estrategia de comunicación. La planeación estratégica pues nos permite establecer estrategias que nos permiten resolver problemas y esta característica pues hace del PEMSE que sea un documento flexible, que nosotros lo podamos ir ajustando a lo largo del ciclo escolar en base a las problemáticas que nosotros vamos identificando. Para que nosotros podamos realizar nuestro programa escolar de mejora continua, es necesario que recordamos que nosotros vamos a integrar este documento a partir de 4 aspectos que se relacionan o que se interrelacionan porque forman parte de un mismo proceso. El primer elemento o la primera fase del programa escolar de mejora continua es la planeación. Después pasamos con el diseño de acciones, lo cual incluye los objetivos y las metas. Después encontramos una tercera fase que es el seguimiento, que consiste en la aplicación de las acciones que nosotros hemos planificado o hemos considerado para resolver un problema. Y finalmente tenemos la evaluación y la rendición de cuentas. Bien, partiremos entonces en este momento de que saber que nuestro PEMSE nosotros lo vamos a organizar a partir de una planificación. Es decir, al inicio del ciclo escolar vamos a contar con los elementos base para poder realizar nuestra planeación de este programa escolar. Para eso es necesario que nosotros podamos
centrarnos en un diagnóstico o una autoevaluación, que fue lo que revisamos en nuestra primera sesión de consejo técnico en su fase intensiva. Para que nosotros pudiéramos realizar este diagnóstico y esta autoevaluación en donde revisamos a partir de un ejercicio de introspectiva y de retrospectiva, qué escuela somos y qué escuela queremos ser a partir de 3 indicadores base, que fue la participación escolar, la inclusión y la equidad. Entonces, a partir de estos 3 elementos, nosotros ya tenemos información suficiente para poder saber la escuela que somos y que queremos ser. Ahora, dentro del PEMSE nos vamos a nosotros a orientar por 8 ámbitos, los cuales tienen ciertas características particulares que nos van a permitir concretar o precisar este diagnóstico. Los ámbitos a partir de los cuales vamos a organizar nuestro PEMSE son aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, prácticas docentes y directivas, formación docente, avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura, equipamiento y, por último, carga administrativa. Nosotros, para que hagamos este diagnóstico y lo complementemos con lo que ya tenemos de los indicadores de inclusión, equidad y participación, pues vamos a hacer una breve descripción de cada uno de estos ámbitos. Recordemos que en nuestra guía operativa del PEMSE nos marcan algunas preguntas que nos permiten reflexionar o saber de qué trata cada uno de estos ámbitos. Al hacer esta descripción, nosotros vamos a identificar cuáles son las áreas de mejora, cuáles son las fortalezas y obviamente pues vamos a identificar las áreas de mejora como eso que nos va a permitir lograr la escuela que queremos ser. Cuando hemos identificado estas áreas de mejora o aquellos puntos débiles que no hemos abordado tanto, pues vamos a ir identificando cuáles son las causas de cada uno de esos problemas. Todo esto va a corresponder a la parte de planeación. Más adelante vamos a poder trabajar en la sesión 3 y 4 lo que son las acciones, el seguimiento y la rendición de cuentas. Sin embargo, en esta misma sesión, que es la sesión 2, vamos a abordar o vamos a tener una primera introducción a lo que son las acciones, lo que es la redacción de objetivos y metas. ¿Qué queremos alcanzar con este programa escolar de mejora continua? Entonces, vamos a priorizar cuáles son los ámbitos de los 8 que les acabo de señalar que queremos priorizar durante el ciclo escolar que viene. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer un objetivo y las metas que le corresponden, así como las acciones, las cuales se van a desglosar por los ámbitos que integran a este PEMSE. Una vez que nosotros ya tenemos las acciones, pues vamos a establecer lo que tiene que ver con lo que es el seguimiento, la aplicación de estas acciones o estas actividades que nosotros vamos a plantear para solucionar o minimizar los problemas que hemos identificado. Entonces, después de que estamos dando nuestro seguimiento, de manera constante vamos evaluando y vamos realizando la rendición de cuentas, pero estos 2 puntos de seguimiento y rendición de cuentas los revisaremos posteriormente. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro diagnóstico o contamos con la información necesaria para tener el diagnóstico integral de nuestra escuela, pues vamos a seguir una secuencia, ¿no? Tenemos en primer lugar identificación de la problemática, es decir, cuál va a ser el ámbito prioritario o qué problema vamos a tratar de resolver a partir de nuestro PEMSE. Para eso vamos a considerar los 8 ámbitos que ya les he comentado y vamos a tomar en cuenta también nuestros criterios de inclusión, de equidad y de participación, que recordemos que estos los evaluamos en la primera sesión de consejo técnico a partir de unas rúbricas, de unos instrumentos que la misma guía nos brinda en sus anexos. Y por último, establecemos las acciones, que es qué actividades, qué acciones, qué vamos a realizar nosotros como centro escolar para resolver ese problema. Se recomienda que para que podamos concretar toda esta parte del diagnóstico integral de nuestra escuela, en los meses de septiembre y octubre podamos realizar las siguientes acciones. En primer lugar, debemos de interpretar y sistematizar la información.
Debemos de entender, debemos de concretar esta información que hemos nosotros recabado a partir del diagnóstico. Tenemos que redactar nuestro diagnóstico. Tenemos que definir cómo vamos a involucrar a los estudiantes y a las familias, porque recordemos que vamos a velar nosotros o vamos a ser propositivos respecto al trabajo colaborativo. Vamos a redactar el diagnóstico, vamos a definir la forma en cómo se dará a conocer nuestro PEMSE, nuestra planificación de esta estructura estratégica para resolver problemas educativos. Y por último, vamos a definir una comisión de ajuste, definir prioridades y objetivos. Se pretende que podamos nosotros destinar a algunos responsables de este PEMSE para que se encarguen junto con el director de la escuela a realizar los ajustes, las valoraciones, que puedan ir concretando y podamos ir actualizando de manera constante esta planificación estratégica, que es un tipo de planeación educativa porque nos permite resolver problemas dentro del contexto escolar. Bien, una vez que nosotros ya tenemos toda la fase del diagnóstico, pues vamos a pasar a un momento 2, que se refiere a nuestro espacio de formación, un acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional. Aquí conviene que hagamos una reflexión acerca de estos dos conceptos, que tiene que ver con la autonomía curricular y la autonomía profesional. Partiremos, pues, de definir qué es autonomía. La autonomía es la capacidad del individuo para hacer elecciones, para tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas decisiones y elecciones que toma. Cada uno de nosotros, no solamente en el terreno educativo, somos capaces de manifestar esta autonomía. Esta autonomía se va constituyendo en la experiencia de varias decisiones que van siendo tomadas a lo largo de la vida o en un periodo de tiempo, y tiene que estar centrada en experiencias estimuladoras de decisión y de responsabilidad, en experiencias respetuosas de la libertad. Entonces, nosotros de manera constante estamos teniendo o estamos ejerciendo decisiones, estamos ejerciendo nuestra autonomía. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos tomando decisiones de manera permanente. La parte más importante de esta autonomía es que tenemos que aprender a argumentar por qué tomé esta decisión, ¿sale? Y también es que tengamos que ser responsables de estas decisiones que tomamos. Entonces, la toma de decisiones que nosotros vamos a hacer, pues hace referencia a la libertad de decidir responsablemente. Para que nosotros podamos tomar estas decisiones, vamos a considerar diferentes mecanismos psicológicos o diferentes etapas o fases que nos van a permitir hacer esta toma de decisión y esta elección de una manera responsable. Por ello, es necesario que nosotros observemos nuestra persona, el contexto, las personas con las que nos relacionamos, porque ellas nos van a permitir en primer momento tomar esta decisión. Identificar una situación que deseas cambiar. Obviamente, cuando nosotros vamos a ejercer la autonomía es porque queremos mejorar algo, y esta autonomía entonces se relaciona con lo que son los ámbitos, ¿no? Con lo que yo quiero mejorar a partir de mi programa escolar de mejora. Entonces, después de que yo observo, identifico que quiero mejorar, analizo las opciones que yo tengo para mejorar ese problema o esa situación, reflexiono sobre lo que debo hacer. Debo de ver cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la pertinencia de lo que yo quiero hacer para resolver ese problema. Debo de tomar conciencia de las ventajas y desventajas que identifica la toma de diferentes opciones. Decidir responsablemente después de analizar, reflexionar y tomar conciencia. Es decir, en esta parte de decidir responsablemente es ya determinar qué voy a hacer para ejercer mi autonomía, qué decisión voy a tomar y por último, evaluar los resultados personales y sociales de esa decisión. Entonces, concluimos que para una toma de decisiones de manera responsable, yo debo de observar, identificar, analizar, reflexionar, tomar conciencia, decidir responsablemente y evaluar esta decisión que he tomado. Bien,
Ya que hemos quedado claros en cuanto al concepto de autonomía, pues vamos a revisar que de acuerdo a lo que nos maneja nuestro nuevo programa de estudios 2022, pues hace una distinción en lo que es la autonomía curricular y la autonomía profesional. Ya sabemos que la autonomía se va a enfocar a las tomas de decisiones, a las elecciones, pero vamos a ver dos tipos, la autonomía curricular y la autonomía profesional. La autonomía curricular implica que los programas de estudio serán instrumentados y serán instrumentos útiles de orientación pedagógica, es decir, la autonomía curricular nos va a permitir que nosotros, en primer lugar, conozcamos nuestros programas de estudio y que a partir de este conocimiento del programa de estudio, nosotros podamos identificar cuáles son, o de qué manera nos van a orientar nuestro trabajo docente, nuestro trabajo en el aula y sobre todo que nos va a permitir conocer los enfoques y los contenidos temáticos que se abordan en el programa de estudios y que a partir de este conocimiento, pues nosotros vamos a poder decidir ciertos aspectos sobre el trabajo que desarrollamos en el aula. También la autonomía curricular da la libertad de que nosotros podamos resignificar los contenidos de los programas de estudio y los materiales educativos para poderlos replantear de acuerdo a las necesidades formativas de nuestros estudiantes. El programa de estudios, recordemos que nada más es un conjunto de saberes o de aquello que se requiere que nuestros alumnos aprendan, pero nosotros en nuestra autonomía curricular tenemos que reorganizar estos contenidos para que nosotros los podamos presentar de una manera comprensible y accesible para nuestros estudiantes de acuerdo a sus características. La autonomía curricular también permite que los docentes decidan sobre la planeación, es decir, establecer una relación entre planificación, aplicación y evaluación como tres elementos o tres fases importantes de lo que es la práctica docente. Tenemos un punto de encuentro, esto corresponde a la autonomía curricular y tenemos un punto de encuentro con la autonomía profesional. La autonomía profesional pues va a vincularse directamente con la autonomía curricular. Pero, ¿qué es la autonomía profesional o en qué consiste? Consiste o comprende la experiencia y los saberes profesionales a partir de los cuales nosotros podemos realizar un ejercicio crítico y dialógico con las y los estudiantes para decidir alcances y limitaciones de las acciones pedagógicas, tanto dentro y fuera de la escuela. Permite realizar una lectura permanente de la realidad para redefinir la enseñanza, la planeación y la evaluación, tomando en cuenta las características de cada proceso, sujeto y contexto. Decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a organizar los contenidos y decidir las acciones que van a realizar para vincular lo aprendido con la realidad de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, si nosotros analizamos la estructura de este esquema, de este, de este organizador, pues tenemos que la autonomía curricular hace más referencia a la parte pedagógica, ¿sale? Al conocimiento de los programas de estudio, mientras que la autonomía profesional, pues nos lleva más a la parte didáctica, a la parte de que nosotros podamos establecer un vínculo directo entre el programa de estudios y el contexto de los estudiantes. Entonces les decía que hay un punto de unión entre la autonomía curricular y la autonomía profesional en donde nos dice que la autonomía profesional y curricular van a ser una construcción social que tienen como base el conjunto de saberes docentes que se relacionan con las condiciones formativas, históricas, culturales, pedagógicas, profesionales, donde se realiza la enseñanza. Además de que articulan el compromiso y la interacción de la escuela con la comunidad. Ojo, se da mucho peso a lo que es la escuela, lo que se enseña en la escuela, lo que se aprende en la escuela con la comunidad y sobre todo faculta a los docentes para construir metodologías pertinentes a la lógica, temas y problemáticas de cada ámbito del saber y sobre todo en considerando cada una de las fases de aprendizaje
de los campos formativos que se empiezan a señalar en esta propuesta del programa de estudios 2022. Entonces, de esta manera podemos revisar en qué consiste nuestra autonomía curricular y nuestra autonomía profesional. Para que podamos profundizar un poco más sobre qué es la autonomía profesional y qué es la autonomía curricular. Nuestra guía de consejo técnico en su segunda sesión, pues nos pide que hagamos este ejercicio, que identifiquemos nuestra autonomía profesional y podamos responder las preguntas que aquí mismo nos plantea la guía. ¿Cómo ejerzo mi autonomía profesional? Es decir, estas preguntas nos van a poder ayudar a reflexionar sobre cómo es mi práctica docente, cómo es la manera en que vinculo mis temas con el contexto de los niños. Entonces, vamos a responder estas 4 preguntas genéricas para que podamos reflexionar sobre nuestra autonomía profesional. Y por otro lado, tenemos que vamos a reflexionar sobre la autonomía curricular y nuestra guía nos permite o nos sugiere que hagamos un cuadro donde nosotros podamos identificar 2 aspectos o 2 tópicos. El primero de ellos es cuando adecuo mi planeación es porque, y el otro es cuando sigo las orientaciones del plan y programas de estudio es porque. Entonces, si se dan cuenta, en la autonomía curricular, otra vez, nos conduce a que nosotros reflexionemos sobre la estructura del programa de estudios, sobre el currículum, sobre la currícula que se establece en este programa y en esta propuesta 2022, mientras que la autonomía profesional es cómo concretamos en la práctica docente este programa de estudios, cómo lo aplicamos, cómo hacemos nuestra didáctica para poder abordar los temas con nuestros estudiantes. Y bien, una vez que tenemos como insumo estos dos actividades o 2 tareas, pues vamos a pasar a identificar las acciones esenciales de la autonomía profesional. Nuestra autonomía como docente, nuestra autonomía profesional va a tener 4 acciones esenciales, que es dialogar, adaptar, orientar y acompañar. Mientras que las acciones esenciales de la autonomía curricular son enseñar, integrar, proponer y formar. Cada una de estas acciones pues se relacionan y consideran al docente como un agente transformador del proceso educativo y social. Es necesario que nosotros constantemente estemos revisando y estemos analizando estas acciones porque de esta manera es como también nosotros podemos vincular nuestra evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, sin más, me despido de ti y les envío un cordial saludo. Espero que la información que hemos revisado en este corto video sea relevante para que puedan ustedes ser partícipes activos en nuestra segunda sesión de Consejo Técnico Escolar.